Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en ¿qué pasa con Xilonen? Si os pusiera al arconte geo actual oficial, Zhongli, y al lado a Xilonen, y no os dijera cuál de los dos es un arconte, pero os diese la descripción de lo que normalmente es un arconte, ¿cuál creeríais y cuál os gustaría que fuese el verdadero arconte? Hoy vamos a ver si preferís un señor con un pilar descomunal y que te pone escuditos, o una mami latina que baja resistencias, que cura, que te da un 40% de bono año elemental como si fuera Kazuha pero durante más tiempo, que genera energía para el equipo y que encima tiene buenas constelaciones. Así que... ¡No, esas constelaciones no! ¡Las del juego! ¡Las del juego! Así que... Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Que aproveche si estáis comiendo. Bienvenidos invitados a los directos y seguirme en Instagram, que creo que a la altura de estar viendo este vídeo hemos llegado a 1000 la primera semana. ¡Vamos! Dios, va increíble, señores. Muchas gracias. Quiero intentar en los primeros meses llegar a 10.000. Ojalá que lo consigamos prontito. Seguirme en Instagram. Y vamos con ¿qué pasa con Xilonen? Pues bien, ¿merece la pena o no merece la pena? Sí, merece la pena. Obviamente merece la pena. Pero ¿las constelaciones merecen la pena? ¿Cuánto aporta una cuenta? ¿Qué tan rota está? Resumen rápido. Sí a todo. Titiri, titiri, el meme este que pondrán los editores por ahí. Resumen no tan rápido, pero rápido. Ya sabéis que ella al final baja resistencias 15 segundos, que es más que el sombra verde, que son 10. O sea que al final aporta lo que un Anemo en casi cualquier equipo. Da el set de pergamino, que da un 40% de daño elemental, 20 segundos, que al final es lo que hace Kazuha durante 8 segundos, con lo cual es casi mejor ese set que cualquier buffer que haya. Con el único mínimo problema, que creo que todos sabréis, y es que ahora en Natlan, los soportes de Natlan son tan buenos, principalmente Yansan, Citlali y Xilonen, que el propio set de Natlan se superponen muchos equipos y no se puede acumular. Con lo que ocurre que Xilonen puede usar el set de Petra, que también te da 35% de bono año elemental, si recoge un cristalizado del elemento que se cree. Esto se puede hacer y es fácil en el equipo de Mabuika. En otros equipos también se puede hacer, pero se complica un poquito, y el cooldown del Petra es menor, pero se combina el set de Petra con el set de pergamino en otro personaje como Citlali, Yansan, etc. Es decir, es flexible. Y aparte, no de esa flexibilidad, flexibilidad de los sets que puede llevar. Metafóricamente hablando. Y aparte, como iba a decir, puede dar partículas al equipo y ser una gran batería, porque ella genera muy bien y aparte lleva y suele llevar, y recomiendo llevar por encima de su arma, muy por encima de su arma, Favonius. Esto está claro para todo el mundo, está rotísima. Junto con Furina, en mi opinión, siempre os lo dije, Xilonen y Furina son los mejores soportes del juego. Furina un poquito más porque hace una cosa global, que es dar 100% de daño infligido a todo el equipo, es decir, duplica el daño del equipo. Casi, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, depende de constelaciones y de healing, pero es menos complejo que Xilonen, que hace una cosa y luego hace otra y luego no sé qué. ¿Qué ocurre? Que ahora muchos que ya habéis sacado a Xilonen, los que no la habéis sacado, estáis locos por sacarla, porque... No, sacar a Xilonen del banner, tranquilos. Porque sabéis lo fuerte que es, pero aparte tiene dos constelaciones increíbles. No, ya está, gente, dos constelaciones, no he dicho nada más, tranquilizaos. Tiene una C1 que da resistencia a la interrupción al personaje en campo, que parece que es un poco inútil, y sí lo es, pero es buena por dos motivos. Uno, que precede a la C2 y son, digamos, las puertas que se abren para esa C2 tan fuerte. Y número dos, que esa resistencia a la interrupción parece que no, pero no han vuelto a traerla de una forma tan sencilla, sino que la resistencia a la interrupción que en su momento te puede brindar Xinkyu o Beidou al personaje en campo, y por eso Xinkyu es tan poderoso, no han vuelto a traerla de forma natural en un soporte hasta la C1 de Xilonen o la C1 de Arlequino o constelaciones de personajes 5 estrellas que se han dado cuenta que esa calidad de vida de resistencia a la interrupción es importante y fuerte, cosa que en su momento nos la regalaban con los 4 estrellas. Y la famosa C2 de Xilonen. La famosa C2 de Xilonen, número 1, la convierte en el personaje que revive Geo
revive Geo literalmente, porque no solo si leemos bien la pasiva dice que siempre bajará resistencias Geo porque siempre tendrá un disco Geo al menos que no haya otro personaje Geo en el campo. Pero la C2 lo que hace es que aunque no haya otro personaje Geo en el campo, siempre te va a bajar las resistencias Geo y aparte le da un 50% de bono de daño infligido a los Geos. No va a activar la curación de la ulti si estás jugando con 3 Geos en un triple Geo, pero con la C2, cosa que no se puede si no tenéis C2, si vas a jugar 3 Geos, sí te va a activar la bajada de resistencia Geo y sí te va a activar 50% de daño infligido Geo. Es decir, revive el Geo y es el best in slot a C2 de todos los equipos de triple Geo. Sin la C2 ya con doble Geo, 2 elementos distintos, por ejemplo para el equipo de Navia, Xilonen, Furina, Bennett, a C0 lo hace perfecto y activa la curación y todos los buffos y todo lo demás. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y aparte el AC2 ya sabéis que da 45% de ataque a los piros, a Arlequino, Mabuika, una locura en general. 45% de vida a los hidros en un equipo de Newbillet, en un equipo de Moala. Es Jesucristo, la C2 no tiene sentido. 60% de daño crítico crío a los críos. En Permafrost con C2 se acerca al best in slot, compite muy cerca con el Sombra Verde de Xianjun más Cazador de Dragones más Overhealing para Furina, ya que Xilonen solo cura un personaje y no activa del todo bien las cargas de Furina, a menos que sea C2, pero es muy poderosa y es más que una Nemo, solo que no juntarían los equipos Permafrost, pero sigue siendo espectacular y en equipos de Grizzly, Furina, Xilonen y otro personaje, o Ayaka, Furina, Xilonen, Shenge, se acerca mucho en ciertas condiciones al best in slot y mucha más gente tiene Xilonen de la que tiene Xianjun, con lo cual increíble. Y por último, el electro es raro, no da más daño, reduce el cooldown a los electros y les da energía, no combina del todo bien en los equipos de Varesa, pero sí nos da un techo con C2 de Raiden Hypercarry, ese equipo que tantos jugamos y que si quitamos a Kazuha y metemos a Xilonen con C2, reduciendo los cooldown de Sara y de Raiden de 18 y 20 a 12 y 14, hace que el Hypercarry tenga una rotación de 15 y apliques el mismo daño de Raiden, que es el pick del corte, durante 15 en vez de durante 20, que es el cooldown de Sara cuando no está Xilonen en el equipo, con lo cual es best in slot de Raiden Hypercarry. Y no le viene mal a Varesa esos 6 de energía extra que le regenera. Entonces, ¿cuánto derrota está Xilonen? Pues como os he enseñado en muchas tier lists, tanto de personajes como de equipos como de constelaciones, mejor carry del juego, Mabuika. Mejor soporte del juego, Furina. Segundo mejor soporte del juego, Xilonen. Segundo mejor carry del juego, Newbillet, que va con Xilonen. Y luego por ahí ya se puede hablar del resto de cosas como Kazuha, como Mabuika, soporte que también es increíble, como muchos otros personajes, pero principalmente a día de hoy Xilonen se posicionaría, en mi opinión, como el tercer mejor personaje del juego después de Mabuika y después de Furina, sin ser una arconte. Con lo cual, para que tengáis todos clarísimo lo que merece la pena Xilonen, para mí, el verdadero arconte Geo a nivel de poder en una cuenta y el personaje, uno de los poquitos, top 3 en este caso, que más valor tiene cada protogema que pongáis en el personaje, el verdadero arconte Geo es Noel. No, mentira. Xilonen. Xilonen es la verdadera arconte Geo definitiva de Genshin Impact. Opacando a casi cualquier Geo, siendo la que revivió el Geo, siendo best in slot de una cantidad infinita de equipos, entre ellos los dos mejores equipos del juego, que son Mabuika y Newbillet. Y yo recuerdo que cuando salió la primera vez dije que iba a ser uno de los mejores, por no decir el mejor soporte, no mejor que Furina, pero sí mejor sin ser arconte. Y efectivamente, como siempre, una al malvado padre Gak, pero a día de hoy estáis todos bastante deseosos de que el personaje no falte en vuestra cuenta y quien tiene la posibilidad de conseguir su famosísima y poderosa C2. Así que mucha suerte en vuestras tiradas.
Preparaos para la build, será la última porque Silonet no tiene tampoco mucho más misterio desde que salió. Un par de cosas y un par de cambios más técnicos que pueden mejorar mucho la optimización del personaje. Y mucha suerte en los banners para que salga triple legendario en una sola multi. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.